Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 7 del curso Metodología 1, sección A, perteneciente a cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy, antes de iniciar la clase, vamos a dar dos avisos. El número 1, no sé si algunas personas han querido ingresar a la plataforma de Wedding. Les informo que desde el día de ayer, el día de hoy y el día de mañana está en mantenimiento. Entonces no se podrá ingresar sino hasta el lunes para cualquier situación que ustedes quieran hacer en dicha plataforma, para que estén enterados. Estos 3 días está en mantenimiento. Esperemos que ya el lunes se pueda ingresar sin ningún tipo de problema. La número 2 es, como ustedes no pueden ingresar en estos días a la plataforma, el día lunes que ingresen van a encontrar un nuevo módulo en la sección número 7. La semana pasada no hubo tareas, pero algunos aprovecharon para ponerse al día con tareas pendientes. No había ningún problema, me indicaban ahí por el chat cuál era la tarea que tenían atrasadas. Si hay alguno que todavía tenga alguna tarea atrasada, a partir del lunes, como vuelvo a repetir, me escriben por el chat, me indican la sección, me indican el curso y ahí en ese momento yo puedo habilitar dicha tarea. Para esta semana que viene hay una tarea. Esta tarea no les va a dar tiempo terminarla. Consiste en que ustedes van a hacer un informe, un artículo científico o una especie de como de mini monografía sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, sobre lo que es el tema de la piratería y la propiedad intelectual. No les va a dar tiempo. Yo entiendo que tienen tareas de sus carreras, tienen otras actividades que hacer. Entonces, no se preocupen. Van a subir lo que lleven o lo que logren hacer. Eh, Al momento, cada uno de ustedes lleva 50 puntos, que es lo que han acumulado en todo el curso. Con esta tarea que ustedes van a subir, llegarían a 70 puntos. No se preocupen si no la terminan. La idea es eso, precisamente que no la terminen. Que solo me suban unas 4 o 3 hojas, ahí dependerá de ustedes. Con el hecho de que la suban, ya tienen los 20 puntos para llegar a los 70 puntos de la zona, a la espera del trabajo final o del informe final o del examen final, que tendrá un valor de 30 puntos para tener 100. No se vayan a confiar por el hecho de que subiendo este trabajo tengan los 70 y ya ganaron el curso. Recuerden que nos faltan con la sesión del día de hoy 5 sesiones. El curso está terminando el 29 de mayo. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ustedes siempre tendrán que asistir a estas 5 reuniones porque recuérdense que con 2 inasistencias todavía le dan el diploma. Con 3, pues ahí se puede hacer algún tipo de entrega. Ya más de 3 ya no. Entonces, para que ustedes no se estén confiando. Y además, repito, tienen que elaborar también su examen final. Eso ustedes lo van a estar presentando el 22 de mayo, una semana antes de que termine el curso. La razón es para que me dé tiempo en una semana precisamente poder calificar su examen. Recuerden que estoy impartiendo 4 cursos, son alrededor de 1,200 alumnos. No todos terminaron, pues ni todos van a terminar, pero lleva un poco de tiempo estar leyendo ese tipo de trabajos. Entonces, para que ustedes tengan su nota final y yo pueda subir cuadros precisamente el 29 de mayo y así más rápido les puedan entregar su diploma. Y eso es precisamente lo que también quiero explicar. No van a esperar que el mismo 29 les llegue el diploma. Cuando es presencial, sí, se los entregan el mismo día, pero aquí la situación es, solo en este curso de metodología, habemos 250 personas. No, como digo, no todos terminaron, pues, o no todos van a terminar, pero más o menos hay un promedio de 175. Más los otros 3 cursos, que hay otros en la misma cantidad, 200 o 300 personas, solo en los 4 cursos míos estamos hablando de 1,000 personas, por decir una cantidad. Hay que confrontar los cuadros, hay que hacer los diplomas, y eso lleva tiempo. Entonces, para que estén preparados, más o menos su diploma le va a estar llegando entre un promedio de 8
a 22 días después de haber finalizado el curso, para que no estén aquí de que no me ha llegado mi diploma y que si perdí o que si no. O sea, estamos hablando en segunda quincena de junio, más o menos, para que le llegue su diploma. Recuerden también que hay de otros cursos propiamente. Entonces, la gente encargada de cursos libres, pues no son máquinas para hacer rápidamente ese tipo de diplomas. Y ahí hay algunos catedráticos que se tardan en la entrega de las notas. Entonces, por eso vuelvo a repetir, ustedes el 22 de mayo estarán entregando su informe final con el tema que estamos abordando el día de hoy, para que yo tenga una semana para hacer los cuadros finales, subirlos ese mismo día y que ustedes más rápido reciban su diploma. El día de hoy vamos a abordar sobre lo que es el tema de la propiedad intelectual y el plagio. El 8 de mayo vamos a estar abordando sobre lo que es la hipótesis, tipos de hipótesis, cómo se operacionaliza una hipótesis. El 15 de mayo vamos a estar hablando de lo que es el marco metodológico e instrumentos de trabajo. El 22 de mayo ustedes presentan su examen y vamos a estar hablando también del tema de lo que son referencias bibliográficas, normas APA, normas de Chicago, de Vancouver o los pies de página tradicionales. Y el 29 de mayo, que es el último día de clases, estaremos abordando el tema de la presentación o qué es un EPS propiamente. Entonces, eso es lo que tenemos programado para las próximas 5 reuniones, si Dios nos permite. Pues, no sé si hay alguna duda o algo que ustedes quieran plantear. De todos modos, voy a repetir esta información al finalizar la clase. Entonces, si hay alguien que quiera decir algo o algún comentario, ya sea por el chat o por el micrófono, cedo en este momento el uso de la palabra. Licenciado. ¿Sí? ¿Sí, Astrid? Disculpe, viera que yo tenía un poco de confusión, pero tal vez usted me pueda aclarar esta situación. Yo entiendo cuando yo hago un parrafaceo de alguna definición que yo encontré, ya sea en un libro o en internet, yo lo que hago es agarrar, digamos, las mismas ideas o el mismo enfoque, pero con mis palabras. ¿Así es? Sí, así es como usted tiene que dar un nuevo aporte. Ah, O sea, ok. usted va Y al final hago la referencia, digamos, de donde yo lo obtuve. No. Primero, coloca el párrafo de la persona que usted va a copiar. Lo pone entrecomillado. Y puede utilizar lo siguiente. Por ejemplo, puede colocar usted, según López Dolores Guzmán, en su tesis titulada, tal, 2 puntos. Pone 2010, digamos, cierra paréntesis, 2 puntos. Abre comillas y coloca lo que él o ella dijo. Cierra las comillas y al final pone página 25, de alguna manera. Entonces, y después, en el otro párrafo, ya viene la interpretación de usted. Ya viene su argumentación. Ok, yo estaba confundida de que lo que yo iba a colocar, yo lo tenía que adaptar a mis palabras, no primero colocar la definición. En esa confusión era la que tenía. Pero ahorita ya la entendí. Primero coloca lo de la otra persona para saber qué es lo que usted interpretó. Okay. Porque usted no puede cambiar, y eso lo vamos a ver precisamente ahorita, no puede cambiar conceptos de otro autor. Eso sí no lo puede hacer. Interpretar sí, pero cambiar no. Sí, en una universidad que yo estaba trabajando, muchas veces cuando tenían, ¿verdad?, los alumnos que pasar las definiciones, muchas veces les solicitaban que quitaran los gerundios de esas definiciones. Yo tenía en claro que uno tenía que colocar tal y como están las palabras, porque no puede alterar lo que ya tiene el autor, ¿verdad? Entonces sí le solicitaban eso, que lo adaptaran, ¿verdad? Y ahí estaban haciendo una modificación en el texto original. Y eso no se permite. Eso precisamente va a ser uno de los puntos de hoy de la clase. Muchísimas gracias. Bueno, vaya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Bueno. Licenciado, buenas tardes. Sí, María. Licenciado, con una pregunta. ¿Es necesario poner parafrasis antes de que uno comience con su comentario? ¿O no es necesario? Sí, ¿no? O sea, a veces el asesor le podrá decir, o el catedrático le podrá decir, no quiero nada citado de otros autores. Entonces todo tiene que ser con sus propias palabras. O le podrá decir, mire, solo quiero 1 o 2 referencias bibliográficas.
Ah, bien. O sea, o usted mismo decide si va a poner referencias o no. Ahí es el propio investigador o el propio estudiante que está Es haciendo su decir, trabajo. gracias, Eso licenciado. no. Bueno, vamos a iniciar entonces con el tema de lo que es la propiedad intelectual, los derechos de autor y el plagio. Hay dos clases de personas, aquellas que hacen el trabajo y aquellas que se roban el crédito. Trate usted de estar en el primer grupo. Hay menos competencia ahí. Esta es una frase de Indira Gandhi, que se refiere precisamente al tema del plagio. Este tema del plagio es muy subjetivo, o digamos, depende de la persona. Recuerde que el tema ética, lo que para algunos es, para otros no es. Entonces, es muy subjetivo esto. Algunos consideran que plagiar o robar ideas de otras personas es válido, pues, como se dice, como decía Maquiavelo, no importa el medio, la cosa es llegar al fin. Y usted sabrá qué tipo de persona es. Ya vemos otros que estamos en la categoría que consideramos que eso es un delito, que eso es un robo, por decirlo de alguna manera. Depende de cada persona. Usted sabrá en qué grupo se identifican, en el grupo de los buenos o en los malos, o dependiendo cómo lo quiera ver, pues. Para los que manejamos, estamos en contra de la piratería, pues nosotros somos los buenos y los otros somos los malos, pero en otro grupo puede ser al revés. Es idiosincrasia de cada persona. Cuando una persona crea una obra original, esta obra original puede ser una canción, una partitura, una maqueta, puede ser un trabajo de la clase, puede ser una tesis, puede ser una presentación oral, una carta, un plano, cualquier cosa que ustedes hagan en su vida laboral, en su vida estudiantil, en su vida religiosa, en su vida amorosa, por decirlo de alguna manera, eso es parte ya de ustedes. Y todo ese tipo de actividad o ese tipo de obra que usted hace pasa a ser propiedad intelectual de usted. O sea, usted es la responsable de haber hecho ese tipo de trabajo. Y solo usted tiene autorización legalmente para poder utilizar dicha obra en beneficio propio, siempre y cuando usted registre ese tipo de trabajo. Por ejemplo, cuando ustedes hacen algún trabajo en la universidad o cuando vayan a hacer su tesis, quien los va a amparar va a ser la universidad. Cuando ustedes presentan su tesis, hacen un librito, ya sea digital o físico, lo presentan ante la facultad o ante la universidad y ella les autoriza el grado académico con el cual ustedes están graduando. O los de nivel medio, cuando presentan su seminario, y entonces en el momento en que el coordinador o la licenciada del seminario aprueba, ustedes ya tienen esa propiedad intelectual, se sube a las bibliotecas, se sube a un centro de documentación y cualquier persona puede consultar ese material, pero no puede sacar beneficio del trabajo que ustedes hicieron. ¿Qué significa esto? Que usted puede con su tesis, si quiere ir a pedir trabajo, sacar otro tipo de profesión, otra licenciatura, una maestría o un doctorado. O usted puede vender hasta su trabajo si usted quiere, pero solo usted. Las otras personas que vayan a utilizar algún tipo de su material deben de darle crédito, no solo es de agarrar las cosas, como se dice. Y eso lo vamos a ver más adelante. Dicha propiedad intelectual está definida o está amparada internacionalmente por lo que se conocen como derechos de autor. O sea, cuando usted presente su trabajo de investigación, presente su tesis, se lo dé a la biblioteca o se lo dé al encargado del centro de documentación, ellos automáticamente en ese momento van a escanear su material, por decirlo de alguna manera, y lo van a subir a la base de datos o al catálogo electrónico de su biblioteca. Y cualquier persona que esté en Perú, que esté en España, que esté en China, que esté en Japón, puede consultar ese material, puede agarrar ciertas partes de su trabajo, pero debe de hacer esa referencia, debe de indicar de dónde viene, legalmente, pues, o éticamente podría ser eso. Pero hay otras personas que no lo hacen, sencillamente agarran una parte del trabajo de Astrid, lo copian y lo pegan y lo presentan como un trabajo dentro de su universidad o del colegio o dentro de una misma empresa. Cada vez que usted tome una palabra, aunque sea una palabra, tome una gráfica, una foto, una tabla o cualquier obra original de otra persona, por muy pequeña que ésta sea,
debe usted de hacer la referencia de ese autor o de esos autores para no caer en el irrespeto a tales derechos de autor, porque si no usted cae en eso que se conoce como plagiar, y el plagio es un robo propiamente. Para evitar caer en eso del plagio, nosotros debemos de explicarle o debemos de decirle a los lectores, a la tercera o cuarta persona que vaya a leer o hasta nuestro propio asesor o nuestro catedrático, que hay momentos en los cuales nosotros estamos citando cierta información de otras personas. También, cuando usted haga una presentación oral, debe de hacer referencia de dónde obtuvo ese material, porque aunque usted haga su presentación en frente de la clase, en frente de sus compañeros, si usted no indica de dónde sacó ese material, está cometiendo también un plagio. La gente confunde que plagio solo es cuando yo copio o hago algo escrito. No, usted puede hacerlo de alguna forma también, ese plagio, a la hora de exponer, a la hora de hablar. Eso lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, cuando ustedes en algún momento hagan la famosa defensa de tesis. La defensa de tesis es el examen público, en el cual usted, enfrente de un grupo de personas conocidas, enfrente de las autoridades de su escuela o de su facultad, usted va a argumentar y va a defender lo que usted investigó o lo que usted presentó. O cuando está ante sus compañeros y hace la presentación de un trabajo, usted defiende lo que investigó, porque supuestamente usted es el autor propio o usted es el autor original de ese material. El plagio es un problema muy extendido entre los estudiantes a nivel mundial y en Guatemala lamentablemente se da mucha esa situación. Lo hemos dicho algunas veces. Está bien, pues alguien de primaria, algo de básico y de diversificado, pues todavía digamos que se les perdona hacer eso, ese tipo de plagio. Pero ya alguien universitario no. Allá tiene que ser la creatividad, tiene que ser la originalidad de la persona. En Guatemala no se le ha otorgado tanto o no se ha investigado o no se ha querido profundizar sobre ese tema del plagio. La situación es que lo que para algunos es, para otros no es, o sea, no hay propiamente una norma, aunque las universidades, las escuelas detectan cuando el estudiante está haciendo ese tipo de trabajo. A nivel medio también se da esa situación. Cuando el alumno copia algo de internet, el catedrático detecta fácilmente, sin utilizar ningún tipo de programa o ningún tipo de plataforma, que el alumno lo copió por el tipo de léxico o el tipo de vocabulario que este alumno escribe o en el momento de presentar dicho trabajo. Los maestros conocemos cómo hablan o cómo escriben nuestros alumnos. Entonces decimos, no, este lo copió de tal lugar. Y cuando les preguntamos, ellos no saben defender lo que escribieron ahí. Y se supone que si usted lo escribió, es de usted. A usted se le ocurrió ese concepto que está poniendo ahí. Entonces viene el catedrático y le pregunta, por ejemplo, a María Leticia, mire, disculpe, ¿qué es grabación? Y si usted lo hizo, pues usted tiene que saber defender en ese momento. Pero ahí es donde se detecta. En las universidades, existe ya en todas las escuelas, ya en todas las facultades, existen programas propios de estos centros de estudio, en el cual ahora es más fácil porque ahora todo se envía en forma digital, en el cual se agarra una parte de sus trabajos, se sube a esta plataforma y ahí nos indican de dónde viene, con cuánto nivel de plagio hay, en qué biblioteca estaba, en qué página estaba y quién era el autor. Entonces se le dice a la persona, mire, disculpe, su trabajo está demasiado plagiado, hay demasiados niveles de plagio. Y aquí es donde va una duda que siempre hacen. ¿Cuánto es el nivel de plagio? Depende de la universidad, depende del centro de estudio. Hay algunas que piden un 5, un 10 y exagerado un 15% de plagio. Pero si usted cumple todos los requisitos, puede evitar ese porcentaje. También todos en algún momento hemos hecho ese proceso de plagiar. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos ante un examen, yo no estoy diciendo que aquí todos sean eso, pero conocemos personas que hacen, o personas que sacan el famoso chivo, por decirlo de alguna manera, o como en México se conoce como el acordeón, por decirlo de alguna manera. Los que somos de la Universidad San Carlos nos recordamos de los escritorios de la universidad. Es muy raro aquel escritorio que esté puro, por decirlo de alguna manera, esté limpio. Pues, siempre hay algún tipo de anotación de otros estudiantes. A veces están las respuestas de los exámenes de un año anterior o de años anteriores. Y ahí, digamos, en simples palabras, será suerte usted que ahí tenga el archivo del examen que le va a corresponder. Pues, pero eso ya depende de la
ética que usted tenga. Tampoco estoy diciendo, que aquí está el resultado del examen, me voy a cambiar de escritorio. Habrá algunos que sí lo harán, otros pues se quedan ahí sí que cada quien sabrá cómo se va a comportar. Hay otras personas que cuando están con los exámenes, tienen a su compañero de la par, se intercambian los exámenes. Mira, pues yo no sé tal cosa, o le pasan la información a su compañero, o alguien ha averiguado lo que va a venir en el examen del licenciado tal, porque también hay licenciados que caen en este error, que el examen que van a presentar el día de hoy, digamos, es el mismo que han hecho hace 10, 15 años. Entonces, ya hay alumnos que ya lo conocen, ya lo saben, mira, lo que va a preguntar es esto y esto y esto y esto, y tal vez lo único que va a hacer es cambiar las preguntas, el orden, o a veces hasta el mismo machote o el mismo original que hicieron hace 20 años, solo le sacan copia, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso ya es un tipo de plagio. Hay otras personas que no catalogan el plagio como un robo o como un engaño, porque volvemos a decir, es la ética de cada quien. Nosotros cada vez que robamos una idea, cada vez que robamos un concepto, cada vez que robamos la propiedad intelectual de otra persona y le mentimos a otros diciendo que es de nosotros, estamos cayendo precisamente en ese delito de plagiar o en ese delito de robar. Si lo quieren ver desde el punto de vista religioso, pues el octavo mandamiento de la ley de Dios, el quinto mandamiento de la ley de Dios indica que no hay que robar. Entonces, de alguna forma, ahí estamos ya haciendo ese tipo de engaño. Existen dos formas para contrarrestar lo que se conoce como el plagio. Las dos nosotros la hemos trabajado más de alguna vez en la presentación de nuestro trabajo, o lo vamos a hacer cuando tengamos que hacer otro tipo de trabajo más adelante en los semestres que ustedes dan o en su tesis. La número uno es la paráfrasis, que era lo que su compañero decía. La forma ideal de evitar el plagio es parafraseando, es decir, interpretando lo que otro u otros autores están diciendo, pero con nuestro propio lenguaje, lo que le explicaba a su compañera. Usted coloca el párrafo que va a copiar, pero dice que está prestando. La palabra clave aquí es prestar. Está copiando ese párrafo, lo pone entrecomillado. Todo lo que va entrecomillado automáticamente se reconoce que es de otra persona. Usted indica los datos de quién es, de qué libro es, o de qué tesis, o de qué revista, o de X determinado material, coloca el año en que se hizo y la página. Y después ya viene la interpretación de usted con sus propias palabras. Al plagiar, con la paráfrasis, sencillamente estamos aportando un nuevo conocimiento, es lo que vimos en la primera sesión, un neoconocimiento o un aporte que estamos haciendo. Y esa es la idea de un trabajo de investigación, ya sea en la universidad o en su empresa, o cuando usted haga su tesis, o los que están a nivel medio cuando hagan su seminario. Usted están dando un nuevo conocimiento, usted están dando una nueva alternativa para poder que la gente entienda. Ahorita voy a hacer, todavía no estoy utilizando la presentación, ahorita voy. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender, que debemos de explicarlo con nuestras propias palabras. Si no utilizamos eso, pues volvemos a decir, estamos cayendo en una especie como de robo. Cuando nosotros vayamos a parafrasear un concepto, no necesariamente tenemos que colocar los famosos pie de página o las referencias bibliográficas. Podemos utilizar, como indicábamos, habíamos comillas, indicábamos de quién era ese párrafo, cerrábamos las comillas, y podemos utilizar, si quieren, esta abreviatura, CF, que significa compárese o confróntese. O sea, repito, CF, significa compárese o confróntese. ¿Qué es lo que estamos diciéndole a la persona, a nuestro lector? Que él en algún momento va a ir a ver ese otro libro, va a ir a ver ese otro material, lo va a comparar, va a ver cuál es el material que usted es suyo con lo del otro autor. Ahora actualmente es fácil porque usted le va a indicar a su asesor, a su catedrático, le va a poner en la bibliografía la referencia o le va a poner la dirección electrónica. Entonces, él se va a conectar y va a comparar o va a confrontar los dos tipos de trabajo. Y ahí él podrá detectar si hay piratería o no. El otro factor que se debe de manejar para evitar la piratería o el plagio es la famosa citación, que es lo que estamos acostumbrados todos. Es cierto, en el tema de la paráfrasis,
cuesta, no es fácil estar adecuando con nuestras propias palabras, pero como le hemos dicho, cada vez que usted hace un trabajo de investigación, cada vez que usted está haciendo un proyecto de investigación o está haciendo su tesis o su seminario, usted es el experto, usted conoce del tema y lo que se trata es de que usted explique o usted hable sobre lo que está haciendo. Es de usted el material, no tiene necesidad de ir a copiar de otra persona. Entonces, el otro tipo de fuente que se utiliza es la citación. La citación consiste en que vamos a incluir literalmente, palabra por palabra, todo lo que nosotros estamos consultando de otros autores. Y lo vamos a citar. Entran aquí las famosas normas ZAPA, las pie de página tradicional, las normas de Vancouver, las normas de Chicago. Depende de la escuela, depende el centro de investigación, así le van a pedir cómo debe de usted de citar dicho material, cómo debe de usted de indicar ese tipo de datos que va a incluir. O como le dije a su compañera, hay asesores o hay catedráticos que le van a decir, no quiero nada de referencias bibliográficas, quiero que todo sea con sus propias palabras. Ahí ya le están dando las indicaciones. Hay personas que cuando hacen un trabajo, cuando hacen una tesis o un trabajo de investigación, acostumbran a poner 3, 4, 5, 6 referencias bibliográficas en una hoja. Y eso no está permitido. Hay algunos catedráticos o asesores que le dan indicar, si va a poner referencias bibliográficas, una nada más por capítulo o una por cada 2 o 3 hojas, porque yo lo que quiero son sus ideas, no la de otras personas. Entonces ahí ya le están dando ciertas indicaciones. ¿Dónde se puede colocar esas referencias? Puede ser al final de la hoja o al final del capítulo o hasta al finalizar todo el proyecto. Eso, ahí usted va a seguir las instrucciones que le están dando propiamente. En Guatemala está permitido que usted pueda citar, esto se encuentra en el reglamento interno de la Facultad de Derecho, en el cual nos indica que usted puede citar a un autor transcribiendo los pasajes necesarios, siempre que estos no sean tantos y tan seguidos, lo que acabamos de decir. Usted puede poner el material de Argueta Danilo, uno nada más, porque usted considera que eso es el importante y usted es va de alguna forma a interpretar ese paradigma, ese conocimiento, ese tipo de teoría que Argueta Danilo colocó en ese momento. Está bien, pero no va a poner 3, 4 párrafos de él, de todo el material, y pone 4 párrafos y solo una línea de interpretación de usted. Entonces ahí estamos cayendo en el tipo de plagio. Se trata de que el 99.9% sea de usted y ese 0.1 sea citación de otra fuente. A eso se refiere con los dos tipos de fuentes o los dos tipos de materiales para evitar pues, lo que se conoce como plagio. Entonces, el plagio en sí es cuando nosotros tomamos una idea o una palabra de otra persona. Dice bien esto, prestada. Esa es la palabra clave, prestada. Si no hacemos esto, si solo sencillamente lo agarramos o lo robamos, por decirlo de alguna manera, estamos violando el derecho de autor de esta persona, porque no estamos siendo sinceros o no estamos siendo honestos con nuestros lectores o con las personas que nos están escuchando. Entonces, eso es lo que usted debe de entender. Ya sea que usted haga un trabajo escrito o haga un trabajo oral, todo el material que usted utilice de otros debe de indicar de dónde viene, aunque sea una foto, aunque sea una línea de un párrafo. En el caso de los que les gusta la música, hay artistas que han plagiado melodías o notas musicales de otros autores o de otros compositores. Y cuando él escucha esa melodía, dice, estas son mis notas que yo empecé a utilizar. Es que hay que saber propiamente, si usted lo va a hacer de esa forma, sepa hacerlo, pues si va, digamos, suena feo lo puede hacer ahorita, pero si va a robar algo, sepa robarlo, pues, de alguna manera. ¿Cuáles son las principales formas de plagio? Tenemos la primera, el plagio parcial. Es cuando usted agarra uno o dos fuentes bibliográficas de diferentes autores, las coloca usted, por ejemplo, en Word, y usted lo que va haciendo es cambiándole, por ejemplo, el estilo o los signos de puntuación, o una coma, o un punto y seguido, o va inventándose párrafos. Algunos autores hacen lo siguiente, porque la mayoría de autores escriben entre 80 a 100 palabras.
y todo lo escriben punto y seguido. Entonces viene la persona que hace ese plagio parcial, cada vez que hay un punto y seguido, lo vuelven punto y aparte. O sea, vuelven otro párrafo, por decirlo de alguna manera. Ese es un plagio parcial. O en algún momento colocan una coma donde ellos consideran, o le colocan 2 puntos, o hasta le cambian, digamos, de alguna forma, alguna palabra, por decirlo de alguna. Dejan todo el documento tal y como está el autor, y solo le cambian la primera palabra o le cambian algo por en medio, pues le van cambiando unas 2, 3 palabras. Eso es el plagio parcial. El número 2 es el plagio minimalista. En este caso se trata de solo copiar conceptos, ideas, pensamientos, opiniones o palabras de otros autores. Aquí sí, cuando se recuerdan ustedes cuando presentaron el trabajo de la segunda tarea, que consistía en que era un método, que era teoría, que eran leyes. Entonces, ¿qué sucedía ahí? Que algunas personas solo copiaban lo de otros autores, era válido, no había ningún problema, lo entrecomillaban, todo iba bien, pero solo ponían las definiciones. Colocaban 20 definiciones de otros autores, pero no hubo aporte de ustedes. Ese era un tipo de plagio. Y ahí se detecta sin necesidad de utilizar ningún programa, sin necesidad de utilizar ninguna plataforma, que todo está copiado de un libro o de internet. Cada vez que usted hace ese tipo de robo, cada vez que usted comete ese tipo de delito, de alguna forma se está aprovechando en el trabajo de otras personas. Yo se lo planteaba a algunos cuando les hacía su retroalimentación. Ese trabajo valía 15 puntos, digamos. Yo le decía, mire, usted me citó a 15 autores, pero le voy a tener que dar un punto a cada autor, porque cada uno se merece ese punto. Usted no hizo nada, literalmente. Eso es lo que hemos estado acostumbrados a hacer, ese tipo de plagio minimalista en nivel medio, por decirlo de alguna manera. Viene el catedrático, nos dice, investiguen tales conceptos. Y venimos, vamos a internet, le damos la orden de copiar, pegar, imprimir. Y eso es lo que presentan, pero no hay aporte del estudiante. Tenemos el tercer tipo de plagio, lo que se conoce como citación de la fuente original. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces nosotros utilizamos un material de un autor o de otros autores y le vamos cambiando una palabra, le vamos cambiando un signo de interrogación, o a veces nos inventamos las referencias bibliográficas. Hay personas que hacen eso precisamente, colocan ahí el nombre de su pareja, el nombre de su esposa, el nombre de sus hijos, así aparecen en mi tesis para que tengan una forma de que aparecen ahí, colocan algún tipo de autor que ni existe, o ese libro, solo lo copiaron, se inventan otro nombre del libro, se llamaba, por ejemplo, La Patria del Criollo, y ahora le pusieron La Patria de Ladino, por decirlo de alguna manera. O sea, van inventando nuevos datos. Ese es un tipo de plagio, hacer ese tipo de referencias falsas. En las plataformas o el catedrático o en las universidades se detecta ese tipo de material. A veces usted puede, hay muchas personas que ni siquiera lo saben hacer, lo que hemos dicho algunas veces. Usted va a copiar, va a pegar y va a imprimir algo de internet. Fíjese bien, o por lo menos déle una leída al material. Quítele aquellas famosas palabras editar, o en algunas páginas que ya aparece recopilado o tomado de tal lugar. Hay algunos que ni se dan cuenta de eso, y así lo copian, así lo pegan, así lo imprimen, y así lo presentan. Y ahí fácilmente se detecta ese tipo de material. Eso sucede en trabajos universitarios, trabajos de nivel medio, en tesis. Y no crean que solo a nivel de licenciatura. También hay plagios. Hay personas que hacen plagios a nivel de maestría y de doctorados, precisamente. Entonces, hay que tener ese tipo de cuidado o ese tipo de presentación. Existe un cuarto. Este es muy debatible. Algunas personas no lo catalogan, pero hay otros que sí. Lo que se conoce como el famoso autoplagio. Es cuando usted utiliza algún trabajo de usted mismo, ya sea total o parcialmente, eso incluye sus pensamientos, sus ideas, lo reescriben en otro trabajo, pero no se citan ustedes de dónde tuvieron ese material. Lo que decíamos la semana pasada cuando veíamos el tema de la ficha bibliográfica. Usted puede utilizar su cuaderno de X curso, no hay ningún problema en ese sentido, pero indique de dónde vino eso propiamente. Usted puede indicar ahí material obtenido del cuaderno tal, del curso tal, de la facultad tal, de la universidad tal. Ahí usted está evitando ese famoso autoplagio. O cuando le prestan un cuaderno propiamente,
indique ese tipo de material. También el autoplagio se da cuando usted, por ejemplo, está en la defensa de su tesis o está en la presentación de su material ante los compañeros. Actualmente eso se maneja mucho en lo que es la grabación de los videos. Viene usted, previamente usted se graba ese tipo de presentación que usted va a hacer y luego lo va editando para poner solo lo que usted dice, esto me gustó como lo dije y lo voy a dejar ahí, y edita otra parte. O usted quita aquellas partes que dicen, no, eso no es así. O sea, ese tipo de edición de videos caen en la categoría de autoplagio. También tenemos el más común. Este es el que la mayoría de personas utiliza. El plagio literal. Sencillamente es copiar literalmente todo el contenido o todo el texto de otro libro. Eso se ve mucho en las tesis, se ve mucho en los trabajos de nivel medio. Lo único distinto es la carátula o portada, las cartas de agradecimiento o la dedicatoria, el índice y tal vez la conclusión y recomendación. Pero hay algunos que hasta eso copian. Literalmente agarran tesis de un lugar y en este caso, digamos, yo quiero hacer una tesis, agarro una tesis del Salvador y la presento como que fuera la tesis mía. Literalmente copié todo el trabajo de otras personas. Entonces, ese tipo de plagio literal es lo que la mayoría de personas están acostumbradas a hacer. Copiar, pegar, imprimir, pero ni siquiera, por lo menos, redáctelo de otra manera, pues, preséntelo de una manera distinta. Por eso es que muchas bibliotecas o muchos centros de documentación anteriormente, pues, ahora le piden al estudiante, además del trabajo físico, un trabajo digital. Y ese trabajo digital le van a poner algún tipo de contraseña para poder subirlo a internet y evitar ese tipo de plagio de otras personas o ese tipo de recopilación. Y eso es al otro tipo de plagio que vamos a ver ahorita, el plagio mosaico. Esto es cuando usted va copiando varias frases o varios textos o varias oraciones de distintos autores. Usted consultó 20 libros y agarró 20 conceptos de distintos autores y lo único que usted va a hacer, bueno, por lo menos hace eso, digamos, va interrelacionando esos conceptos o va haciendo algún tipo de enlace en esos conceptos. Pero hay otras personas que no, hacen una especie como de remix, por decirlo de alguna manera. Agarran 20 actores y colocan a los 20 actores ahí. O sea, por lo menos lleven una secuencia, pues si va a hacer ese tipo de actividad, ese tipo de plagio, sepa hacerlo, pues por lo menos, como ya hemos dicho siempre, o cuando si usted va a robar algo, sepa robarlo, pues no sea tan descarado, pues como decimos así en términos chapinos. Los diferentes tipos de plagio que se hacen, o que estamos acostumbrados a hacerlo, es, por ejemplo, el famoso copiar, pegar, imprimir. No leemos el material, ni siquiera sabemos lo que es. Hay algunas personas que cuando van a la biblioteca o cuando se conectan a internet, entran a Google y ponen ahí, por ejemplo, redes sociales. Y aparece en el primer buscador, aparece el primer trabajo y ni siquiera leen el título. Y si lo leen, ni siquiera leen el contenido. Ese es el que ando buscando. Y pum, copian y pegan ese contenido. Y tal vez están hablando de redes sociales de cómo pescar, por decirlo de alguna manera. O redes sociales de hace 20 años. O sea, hay que, si usted va a hacer ese tipo de plagio, perdón por lo que puedo decir ahorita, pero si va a hacer eso, al menos léalo, pues. Lea el material para ver si realmente le va a servir o es lo que le están pidiendo. Hay otras personas que cambian palabras, que cambian, en vez de ponerle plagio, ponen autorrobo, por decirlo así, o en vez de ponerle plagio literal, le ponen plagio completo, o sea, algo le cambian una palabra, pero dejan todo el contenido igual. Hay otros que le cambian el estilo, lo que decíamos anteriormente, le cambian algún párrafo, le ponen un punto y aparte, o le ponen un punto y seguido, 2 puntos, o le van cambiando el interlineado, por decirlo de alguna manera, o le cambian la fuente, porque hasta en eso algunas personas cuando copian dejan hasta la misma fuente que la otra persona utilizó. Entonces vienen esos y solo estaban en Arial 12, ahora le ponen Time 14, por decirlo de alguna manera. Y están otro tipo de plagio. Hay personas que se mueren solo con un autor. Pueden utilizar 20, 40 libros, pero solo copian lo de un autor. Con ese se identifican, con ese se mueren y con ese lo presentan. No necesariamente el hecho de que usted
vea 100 libros, significa que su trabajo vaya a ser de calidad. Su trabajo es de calidad con el aporte que usted va a dar, con la interpretación que hace usted. Porque puede poner 100 autores y cualquiera va a decir, ¡ah, excelente, qué buen trabajo de recopilación de información! Porque eso es lo correcto, recopilación de información. Pero ¿dónde está su aporte? ¿En dónde está su material? ¿En dónde está lo que usted quiere dejar, esa nueva teoría, esa nueva ley que está proponiendo? Entonces, existen varias herramientas para poder plagiar, por decirlo de alguna manera, o para poder comprobar si hubo algún tipo de plagio. Aquí solo las vamos a mencionar a grosso modo. Cuando puedan ingresar a la plataforma, allá a la plataforma de Weddy, ahí está la descripción de cada una de ellas y hasta hay un enlace para que ustedes puedan verlo, por decirlo de alguna manera. Aquí solo las vamos a mencionar así rápidamente. Por ejemplo, la más común es la que se conoce como Plagium Detect. Consiste en que usted va a agarrar esto es en línea, aunque hay algunos programas que usted los puede descargar en la computadora. Entonces, ¿qué es lo que hace Plagium Detect? Es que usted agarra un párrafo, lo coloca en una ventana y automáticamente este programa le cambia las palabras, o le cambia los signos de puntuación, o le cambia X o determinado estilo, y usted lo confronta y usted viene y ya dice, ya no es que le cambiaron algo. Él sigue siendo el mismo contenido. Y hay programas que contrarrestan esto. Eso lo vamos a ver más adelante. La universidad o la facultad o la escuela tienen la contraparte al Plagium Detect. Entonces, en un momento, es decir, agarramos el párrafo de ustedes y lo confrontan. Está lo que es por ejemplo, la contraparte a Plagium Detect es Educat Red Antiplagio. Ahí precisamente viene el catedrático o viene el encargado o viene su asesor, agarra un párrafo de usted, aquel que el mismo catedrático o licenciado está considerando como que está plagiado, lo sube a ese programa, lo coloca ahí y automáticamente ahí nos indica de qué autor, de qué página, de qué línea, en qué biblioteca está, hasta nos tira el código de referencia, nos indica en qué año salió y todo el material. Y uno viene, lo imprime, llama a la persona, le dice, miren, disculpe, su trabajo está pirateado. Y aquí tengo las pruebas que demuestran que todo su trabajo es una copia de otros trabajos. También están otro tipo de programas que a veces, ya sea en línea o programas que se descargan o se instalan en la computadora, nos van a permitir detectar ese tipo de plagio. En algunas universidades o en algunos centros de documentación utilizan, por ejemplo, el Viper, que es un software en el cual ya lo podemos descargar o en línea, nos va detectando o nos va comparando textos y nos indica los links de donde se obtuvieron, o sea, nos tira la dirección de donde se sacó. Porque hay algunas personas que hacen esto. Yo hablo inglés, hablo francés, hablo italiano, entonces me voy a meter a una biblioteca en Italia, agarro un tema o una tesis de allá, la copio, me meto a Word, la pego y utilizo un programa que me va a traducir del italiano al español. Hay algunas personas que hasta hacen esto. Entran a Google, al traductor de Google, lo copian, ponen italiano a español y copian ese contenido y lo que el traductor les indica lo ponen en el documento de Word y así lo presentan. Si va a hacer eso, por lo menos lea otra vez el material, pues, para ver si está todo interrelacionado o está todo conectado, por decirlo de alguna manera. Hay otras personas que, algunos dirán, yo voy a utilizar mandarín, por ejemplo. Tengo algunos conocimientos de mandarín, me meto a una página de la Universidad de China, por decirlo de alguna manera, o de Pekín, o de donde sea, y agarro esa tesis, está en mandarín, utilizo un traductor, ahora hay traductores más profesionales, por decirlo de alguna manera, y eso es lo que voy a presentar. Y la plataforma no me va a decir de dónde lo obtuve. Falso. Todas las plataformas que se utilizan en la universidad me indican de dónde viene ese material y automáticamente me indica de qué página y me hace la traducción, que es la traducción que usted presentó. O sea, en algún momento nos van a detectar. En algún momento nos van a decir de dónde obtuvimos ese tipo de material. Y para que usted no caiga en ese tipo de delito, no caiga en ese tipo de problemas, no haga eso precisamente. Está, por ejemplo, Plagium, que es otra herramienta que utilizan también las universidades, en el cual agarran ciertos caracteres, o sea, por ejemplo, unos 5,000 caracteres de usted, de su trabajo,
lo ponen en una ventana y lo confrontan con otro tipo de material, ya sea que se encuentre en web, se encuentre en un periódico. Y tengan en cuenta en algo, hay bibliotecas que han presentado o tienen subido a su base de datos todo lo que se va actualizando en red. Cada minuto, cada segundo, cada hora, hay alguien que está presentando un trabajo científico, está presentando una tesis, está presentando un proyecto de investigación. Y las bibliotecas lo están subiendo. Y esa base de datos se va actualizando cada segundo. O sea, el trabajo que Gladys Marixa suba en este momento, lo sube su biblioteca, lo sube el centro de documentación y automáticamente en esa base de datos queda registrada, aunque haya sido en este momento. Y hay personas que ahorita mismo le copiaron el trabajo a Gladys Marixa, aunque haya sido subido hace 5 segundos. O sea, siempre va a haber alguien bueno y alguien malo. Entonces, ese es el tipo de programas que se utiliza para detectar de dónde viene ese tipo de material o ese tipo de datos. Todo esto cae en la categoría o depende de la forma en que nosotros lo veamos. O sea, todo tiene que ver con la honestidad académica. Lo vuelvo a repetir. Lo que para algunos es, para otros no es. Y como decía Maquiavelo, a mí no me importa el medio, yo lo que quiero llegar es al fin. Y no importa si yo tengo que hacer esto. Eso es el pensamiento de algunas personas. Tiene que ver con valores también, los valores que a ustedes les han inculcado en su casa, que les han inculcado en la iglesia, que les han inculcado en su trabajo, en la misma universidad. Hay que ser sincero, hay que decir la verdad en los estudios de material, hay que ser honestos, hay que tener respeto al trabajo de otras personas, porque si a ustedes no les van a gustar que les hagan eso propiamente, entonces usted no haga ese tipo de material. ¿Alguna vez usted se ha preguntado o alguna vez ha hecho usted esto? ¿Ha copiado en un examen? ¿Ha sacado un chivo? ¿Ha sacado un acordeón? ¿Usted a veces ha pedido prestado un trabajo y no ha indicado de dónde viene ese tipo de material? O la forma tradicional, copiar, pegar, imprimir, que es lo que la mayoría hemos hecho o estamos acostumbrados a hacer cuando presentamos algún tipo de trabajo. Yo no estoy diciendo que ustedes sean así, pero la mayoría hacen ese tipo de trabajos. Entonces, todo esto nos conduce a la falta de honestidad académica. O sea, nosotros en algún momento vamos a cometer ese tipo de delito, vamos a cometer ese tipo de infracción y debemos de atenernos a las consecuencias que nos puedan dar. Si nosotros en algún momento queremos respetar esa propiedad intelectual de otras personas, debemos de tenernos en cuenta algo. Debemos de manejar esos derechos de autor, esos copyright, esa citación, esas patentes propiamente. Cuando oímos la palabra patente pensamos que solo es un invento. Cuando hacemos nosotros un invento, nos inventamos un virus y ahora inventamos la vacuna, por ejemplo. O ya sea un virus informático o un virus actual, un virus que afecte al ser humano o afecte a una planta o afecte a un animal. Eso es derecho de autor. Usted tiene ese derecho de inventar ese tipo de virus, pero debe de registrarlo, debe tener ese tipo de patente. Porque si usted no lo registra, usted tiene, por ejemplo, usted ha creado un nuevo virus, lo guarda en la computadora y esa computadora se la roban, o usted hizo una tesis, por decirlo de alguna manera, ya la tenía ahí y no la ha registrado y le roban su computadora y otra persona de casualidad andaba buscando una tesis y encontró la suya. Si usted no la ha registrado, ahí sí no hay eso sí no es plagio, porque ahí fue que el otro se avivó, por decirlo de alguna manera. Usted debe de poner siempre esos derechos de autor, debe de poner esos copyright, esas patentes de cualquier tipo de invento, de cualquier tipo de obra que usted haga, ya sea literaria, artística, cualquier símbolo, cualquier nombre, cualquier imagen que usted lo quiera insertar en un video. Si usted no hace la referencia de dónde tuvo esa imagen, está cometiendo ese tipo de plagio. Dice bien, las personas le están prestando ese tipo de material. Usted debe de agradecerlo, debe hacer esa referencia de dónde tuvo ese material. No importa que esos sean de dominio público. Puede usted tomar una fotografía de X lugar, insertarla en un video, pero indique de dónde viene, porque el fotógrafo se lo cedió a una institución y esta institución ahorita tiene los derechos sobre esa imagen. Usted debe de indicar de qué institución tomó esa imagen o de dónde tomó ese tipo de material. Si no, cae usted en ese tipo de plagio.
¿Cuáles son las acciones o sanciones disciplinarias que nos pueden imponer en los colegios o nos pueden imponer en la universidad? Hay personas que hacen esto, la suplantación de identidad. Significa que hay personas que le dicen a otra, mira, vos sos bueno para hablar ante el licenciado tal, o sos bueno para expresar tal tema, échame la mano, anda a hablar con el encargado de metodología, o anda a hablar con tal persona, y le explicas que es mi trabajo, o sea, vas a hacer que soy yo, por decirlo de alguna manera. O hay algunas personas que copian, ya sea parcial o totalmente, algún material de otras fuentes, y lo hacen pasar como que fueran de uno o de la persona que lo está haciendo. ¿Qué sanciones nos pueden ocasionar? Por ejemplo, en el colegio o en la universidad nos pueden dar la primera sanción, que es una amonestación verbal. Nuestro asesor o nuestro catedrático nos puede decir, mire, fulanito de tal, lamentablemente su trabajo lo va a tener que repetir porque es una copia textual de tal material. Le están llamando a la amonestación. Claro, aquí depende del asesor o depende del licenciado. Porque habrá licenciados que digan, ya, yo sé que esto está copiado, que esto lo copió de tal lugar, pero no me va a meter a problemas, presentarlo así. O sea, al final de cuentas es tu trabajo, sos vos el que te vas a graduar. Hay así algún tipo de licenciado, hay algún tipo de encargados. Volvemos a decirlo, esto es muy subjetivo. Hay otro tipo de castigo, otro tipo de sanción, por decirlo de alguna manera, en lo que les ponen un tiempo definido. Bueno, fulanito tal, usted me va pirateando de tal material, necesito que esto me lo redacte con sus propias palabras para mañana. O tiene 2 horas para presentarme ese tipo de trabajo, si no yo le cancelo todo. O sea, le ponen un tiempo, 1 o 2 días o 1 o 2 horas. Ahí se vamos a ver si realmente es suyo o es ese tipo de material que usted lo está planteando. Y ahí es donde las personas se ponen a veces nerviosas y ya no continúan con el proceso. Un tercer tipo de sanción es la suspensión por un tiempo definido dentro de la universidad o dentro de la escuela. Le van a decir, bonito tal, usted copió, porque hay personas que son reincidentes. Se les dijo que no hicieran ese tipo de plagio, pero siguen haciéndolo y según ellos ya le cambiaron algo y siguen en ese tipo de reincidencia. Entonces le van a decir, mire, su tesis queda suspendida o queda cancelada por 1 o 2 años. O en el caso más drástico, por decirlo de alguna manera, les pueden cancelar hasta la matrícula dentro de la universidad. Pero aquí hay que tener mucho cuidado en algo. Algunas personas dirán, bueno, a mí me suspendieron de la Universidad de San Carlos, me voy a meter a la Marial, o me voy a meter a la Landívar. Las universidades se comunican entre ellos. Les van a indicar, fulanito de tal, tenía tal costumbre o tiene tal fama de hacer tal cosa en los trabajos. Se informan, no crean que se queda solo como secreto entre la misma universidad. No, te pasan esa información, te pasan esos tipos de datos. Y allá ustedes ya lo van a recibir o ya lo van a tener, como dicen, decimos así, ojeado o cachado para que no haga ese tipo de material. Porque si usted sigue reincidiendo, se le puede ya presentar algún tipo de denuncia penal. Se le puede presentar una denuncia ante el Ministerio Público porque usted está haciendo un tipo de robo, un tipo de delito, está reincidiendo en esa situación. Entonces, esos son los tipos de sanciones que se implementan. Si usted no quiere caer en esa categoría de llegar hasta una denuncia penal, que puede ser llevado y conducido a la cárcel por ese tipo de delito, no haga ese tipo de acción. Todo esto tiene que ver con la preparación que usted tenga. Vuelvo a repetir, usted es el experto, usted es el que conoce del tema. Entonces usted tiene que hacerlo propiamente con sus propias palabras. Cuesta la primera vez, es cierto. No está diciendo que la primera vez nos va a salir excelente un trabajo. Lo hicieron cuando hablábamos del tema de marco teórico. Hay personas que repiten su marco teórico 4, 5, 6, hasta 10 veces, por decirlo de alguna manera. Y hasta que ellos dicen, aquí me siento cómodo. Este es el marco teórico que yo quiero. Y lo presentan, o presentan ese marco teórico que lo han hecho unas 5 o 10 veces. Como hay otros que a la primera dicen, me sale. Pero eso de la primera vez también ya puede suceder algo. Ya tengamos práctica en hacer ese tipo de paráfrasis, como le decía su compañera. Ya tenemos ese tipo de experiencia, ya hemos hecho otro tipo de trabajo. Usted a la primera practique. No le salió bien, pues hágalo una segunda, una tercera vez. ¿Se recuerdan ustedes, haciendo una analogía, cuando ustedes aprendieron a manejar bicicleta? A la primera vez, pues se golpearon, lógico.
pero usted vino, se levantó y siguió pedaleando, y se volvió a caer, y se volvió a levantar, y tal vez ya después no quiso seguir por un día, pero al otro día dijo, yo tengo que aprender a manejar bicicleta. O cuando usted está en una piscina y quiere aprender a nadar, al principio se va a empezar a ahogar, pero usted quiere aprender a nadar. Aquí es lo mismo propiamente, pero hay personas que se sugestionan y dicen, es que ya me descubrieron, ya no sé qué hacer, es muy complicado hacer los trabajos de investigación, es muy complicado hacer las tesis, es muy complicado hacer X y Y. Entonces usted, lo dijimos desde la primera reunión, reúnase con personas que le ayuden, con personas que le asesoren, con personas que lo motiven a continuar con su trabajo. Porque si usted se va a reunir con personas que, mira, plagiar de tal forma, o yo te enseño cómo plagiar, eso ya es criterio de cada quien o la forma en cual usted vaya a utilizar ese tipo de ideas o cómo vaya a presentar ese tipo de material, ya sea original o sea copiado de otra persona. O sea, eso es lo que se refiere al tema de plagio o lo que es el tema de piratería. Es muy subjetivo, depende de cada persona, depende de cada individuo, cómo lo vaya a hacer y dónde lo vaya a hacer. Y si usted lo quiere hacer, bien, me voy a meter a problemas, pero usted sepa hacerlo por lo menos, pues. O sea, haga bien las cosas, no solo es de copiar y pegar e imprimir. Por lo menos lea el material, pues, y haga algo ahí que sea distinto, pues. No lo copie literalmente, pues, en simples palabras. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran plantear ahí? ¿Algo que ustedes quieran decir? Cedo el micrófono. Sí, alguien por ahí levantó. Sí, Dolores. Licenciado, buenas tardes. Perdone, con referente a lo que estaba diciendo, en el momento de las personas, por ejemplo, cuando tienen un párrafo muy extenso y lo seccionan en párrafos pequeños, por ejemplo, punto y aparte, y luego hacen otro párrafo. En este caso, si yo en algún momento quisiera hacer un trabajo y la definición es muy amplia, ¿qué podría hacer? ¿Lo secciono y tengo que citar cada párrafo o tengo que agregar solo un párrafo? Es que la verdad tengo duda con eso, licenciado, perdón. Mire, en algunas universidades, por ejemplo en la Mariano, manejan esto. Si su texto o su concepto es de más de 40 palabras, usted viene, lo entrecomilla y utiliza un tipo de sangría en bandera, por decirlo de alguna manera. O sea, usted va a copiar todo el texto, le cambia la fuente, le cambia el tamaño, ahí en el instructivo que le da la universidad le va a indicar en esos casos qué hay que hacer. Entonces usted le dicen, póngale el tamaño 10, la fuente distinta. Es para distinguirlo de su trabajo. Usted viene trabajando con Arial 12, cuando hace esa citación de un párrafo muy largo o más de 40 palabras, le dicen tamaño 10, fuente time, por decirlo. Entonces ahí se distingue que no es de usted ese material, siempre entrecomillado. Aunque hay algunas universidades que no les gusta eso de entrecomillar, por decirlo de alguna manera. Pero sí le explican eso, y eso lo vamos a ver precisamente cuando vayamos o veamos lo de las normas APA. Ahí nos indica ciertas instrucciones que debemos de hacer. Hay algunas otras personas que sí seccionan, como decía su compañera en ese momento, van separando los párrafos, pero usted debe de indicar cada vez que inicia un párrafo, puede utilizar esta frase o esta palabra. Continuando con la definición de Rivera Astrid, nos indica lo siguiente, y vuelve a abrir las comillas, y ahí usted puede hacer ese tipo de seccionar esos párrafos, pero debe, después de haber seccionado cada párrafo, por decirlo de alguna manera, su interpretación. O sea, puede poner un párrafo de 100 palabras, pero interprételo, o vaya seccionándolo, pero vaya interpretando cada una de esas secciones que usted seccionó, valga la redundancia. Ahí se evita ese tipo de plagio. ¿Alguna otra duda? Está bien, muchas gracias, licenciado. Bueno, lo vamos a ver cuando veamos ese tipo de normas APA. ¿Cómo se hace? Recuerden que cuando veamos este tipo de normas APA, es 35 minutos. En 35 minutos no puedo abordar todo lo que es referencia de normas APA. Voy a tratar de sintetizar por lo menos. O sea, hay algunas universidades que todavía están con normas APA 5. Lamentablemente hay algunas. La mayoría van en normas APA 6, pero ya están las normas APA 7. Y
ya está surgiendo APA 8, pero eso ya es otro tipo de presentación. En APA 7 ya se hacen las aclaraciones o cómo citar, por ejemplo, páginas electrónicas o videos, o cómo citar, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de las tesis? Ya hay tesis digitales, o sea, era lo que yo les decía, las tesis las puede hacer usted ahora en video, y se puede indicar de dónde se obtuvo ese tipo de video. Ahí hay que indicar el minuto, el segundo, el tipo de presentación, el tipo de diapositiva. Las presentaciones de PowerPoint también se deben de citar, los documentos de Excel, los documentos de Access, cualquier material debe de citarlo usted en ese tipo de fuente. Y también hay otro tipo de, en las normas APA, que nos va indicando cómo citar, por ejemplo, en normas APA 7, cuando hay libros que pueden tener 4 o 5 autores. En normas APA 6 nos indicaban que solo se colocan los primeros 3. En normas APA 7 ahora hay que indicar, si ese libro tiene 20 autores, se colocan los 20 autores, porque hay que darle crédito a todos. En este momento aquí ya vemos 15 personas, estamos haciendo un material, hay que citar a las 15 personas que estamos en este momento. En el curso eran los 250, pues hay que citar a los 200 autores. Eso es lo que nos dice ahora normas APA 7, porque ahí están los créditos. Si no, entonces no, seguimos cometiendo ese tipo de delito. Bueno, ¿algún otro tipo de pregunta? ¿Otro tipo de duda? Buenas tardes, licenciado. Con una Sí, Elizabeth. consulta. Fíjese que yo hago mis trabajos, ¿verdad? Pero a la hora de redactar, no sé qué me pasa, no son muy claras mis ideas. Entonces yo quisiera saber cómo puedo hacer para que mis ideas sean más claras y a la hora de redactar no hacerlo así como hablo. Sencillo, Elizabeth. Práctica. Todo es práctica. La experiencia hace al maestro. O sea, tiene que practicar. Hago ahorita un material, lo vuelvo a leer, lo vuelvo a hacer, tengo que hacerlo si quiere unas 10, 20, 30, 40 veces. Otra forma es hábitos de lectura. Lea distinto tipo de material, lea distinto tipo de fuente, júntese con otro tipo de personas, amplíe su círculo social, por decirlo de alguna manera. Ahí voy a tener otro léxico, voy a tener otro tipo de vocabulario, y ya no voy a utilizar solo el que yo estoy acostumbrado. Lo hemos dicho aquí en la clase. Usted lea materiales de otras carreras. Usted está estudiando, digamos, Derecho. Pues lea libros de ingeniería, lea libros de arquitectura, de psicología, de ciencia política, de cualquier. Eso le va a permitir ampliar su léxico, ampliar sus conocimientos. Veámoslo de una manera muy sencilla. Aquí las mujeres me van a dar la razón en esto. Por ejemplo, si hay alguien que quiere, vamos a utilizar el término chapín, que se las están empezando a cantinear, como decimos de alguna manera. Este hombre viene y empieza a hablar con ustedes, se la empieza a casaquear, como decimos así. Pero si este hombre solo habla del Real Madrid o solo habla del Barcelona y solo eso tiene en su vocabulario, usted como mujer va a decir, esto no me conviene, este realmente no tiene ningún tipo de aporte. Entonces, usted va a buscar una persona que le pueda dar un nuevo conocimiento, un nuevo aporte. Busque otro tipo de personas, alguien que hable de distintos temas, pero el hecho de que hable de distintos temas no significa que los domine, pues, sencillamente que tenga más conocimientos, por decirlo de alguna manera, que su forma de expresar sea más científica, por decirlo de alguna manera. Porque también puede haber personas, recuerda cuando hablamos del conocimiento empírico, que hay personas que tienen mucha experiencia, más que alguien que haya estudiado en la universidad, y tiene mayor conocimiento, y él puede desenvolverse mucho mejor que un universitario, que un licenciado, que alguien que tenga una maestría. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Lea todo tipo de material, empápese de más información, y lo más importante, practique, practique y practique. Con la experiencia usted va adquiriendo mayor facilidad para redactar. Al principio le va a costar, como usted mismo lo dice ahorita, pero practique, practique. Va a ver que cuando menos sienta, le va a ser fácil. No sé si lo que parafrasear es fácil, pero ya no va a tener tanta complicación pues, en ese sentido. Astrid, respondiéndole su pregunta, ahora se cita información obtenida de redes sociales, sí, o documentales, sí, precisamente. Hay muchas personas, hay muchas revistas o universidades que tienen propiamente su fanpage o su página de Facebook, por decirlo de alguna manera, o en Instagram,
o en Twitter, por decirlo de alguna manera, y ahí van subiendo el material. Y ahí las normas APA nos van indicando cómo debo de hacer ese tipo de referencia. En las normas APA 6 nos indicaba, había obtenido de tal página, y había que colocar el día, la hora y el minuto y la dirección electrónica. Ahora en normas APA 7 solo se pone la dirección electrónica. Eso lo vamos a ver cuando vayamos viendo el material. Estoy tratando de conseguirles un material para que sea más fácil, para que ustedes lo vayan entendiendo. No sé quiénes son de humanidades. El viernes, si pueden entrar a la página de la Facultad de Humanidades de Facebook, ahorita aprovechen. Hay un video precisamente de alumnos que presentaron normas APA 7 y está explicado fácilmente. Es el primer video que aparece. Ahorita no han subido otro tipo de video a la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos. También hay una en la Facultad de Humanidades de la Rafael Andívar, hay material sobre normas APA 7. Pero en la San Carlos está explicado fácilmente. Hasta hay juegos para saber cómo presentar normas APA. Vean ese material, ese les va a servir de mucha fuente. Aquí estoy haciendo la referencia y no estoy plagiando, sencillamente les digo, entren a la página de Facebook de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, es el primer video que les va a aparecer, el primer video. O acabar el título dice presentación de normas APA 7, precisamente. Y ahí les van a explicar todo el contenido de cómo se hace ese tipo de presentación. Quiero ver si me autorizan en la Facultad de Humanidades poder presentar ese. Si no lo consiguen, pues se los voy a presentar aquí o lo voy a subir. No lo puedo subir a la plataforma porque pesa mucho. Y en la plataforma solo me permiten 20 megas. Ese video debe andar por los 90 o 100 megas. Entonces no lo voy a poder subir a la plataforma. Pero voy a ver si se los logro presentar. Tengo que pedir autorización para poder utilizarlo aquí. No solo puedo venir y copiarlo, descargarlo y pum, lo meto aquí. Debo de pedir permiso, pues, obviamente. Esa es la palabra clave, permiso. Me dicen que sí, pero presento. Si no, pues tengo que dar la clase yo. Eso no hay ningún problema. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Repito. Voy a dar la información para los que entraron tarde. El acceso ahorita a la plataforma de Wedi está limitado. Desde ayer, hoy sábado y mañana domingo está en mantenimiento la plataforma. Entonces, por eso es que no pueden ingresar. En teoría, supuestamente ya el lunes estará habilitada nuevamente. Entran ustedes a la plataforma, buscan el curso que llevan, buscan el módulo 7, y en el módulo 7 está la presentación que utilizamos el día de hoy y más material sobre lo que es el plagio y propiedad intelectual. Y al final aparece una tarea. Ustedes al momento llevan 50 sobre 50 en su tarea. Suben esa tarea porque no les va a dar tiempo terminarla, no les va a dar tiempo. Van a subir, es hacer un pequeño informe o un artículo científico, una especie de mini monografía sobre el tema de la propiedad intelectual. Pueden subir unas 4 o 5 páginas. Sigan las instrucciones que están ahí. Eso tiene un valor de 20 puntos. Con esos 20 más los 50 que lleva, ya tienen los 70 de la zona. El examen final, no se vayan a sugestionar con examen final, porque eso a algunos le da dolor de cabeza, a algunos hasta se estresan cuando escuchan la palabra examen. El informe final ustedes lo van a presentar el 22 de mayo. Este curso termina el 29. Lo tienen que presentar una semana antes porque yo tengo que calificarlo. Entonces, ustedes lo van a subir entre el 22. Eso sí, por favor, esto sí lo voy a aclarar de una vez y está grabado. Solo el 22. No me van a pedir allá por el 23, 24 o 25 de mayo que habilite el examen. No lo voy a habilitar. Ahorita he dado chance a que se pongan al día con sus tareas. Eso no ha habido ningún problema, eso nada me quita conocer. Pero en el examen sí no. Ahí sí me voy a poner estricto, solo el 22. Si usted no lo subió, lo lamento mucho, 1000 disculpas, pero después el problema era de usted. Por eso va a tener de aquí hasta el 22 de mayo para hacerlo. Yo ya voy a habilitar ese módulo para que usted ya lo empiece a subir, pero ahorita vaya paso por paso, pues no lo haga todo de un solo, porque tiene que seguir las instrucciones que aparecen ahí propiamente. Eso le va a servir para cómo se presenta un trabajo escrito, de una manera. Entonces, este es el 22, lo suben, tengo yo una semana para calificar, tener ya listos los cuadros el 29 de mayo, que es para terminar el curso, yo los subo a los encargados de cursos libres y así más rápido le llega su diploma. Y vuelvo a repetir, su diploma no le va a llegar el mismo día,
Eso sí, ténganlo claro. Cuando es presencial, sí, se lo entregan el mismo día, pero en forma virtual no, porque, repito, solo en este curso de metodología 1 hay o habían 250 personas registradas, no todos terminaron. Por ejemplo, hoy solo aparecieron solo 15 personas, no sé por qué, tal vez porque era 1 de mayo, pues. Pero registrados son 250. No todos van a terminar, pues. Pongamos que fueran 200. Solo en este curso son 200. Yo imparto otros 3 cursos. Tengo alrededor más o menos de 1000 a 1200 personas. Bueno, en lo que califico todo eso, en lo que subo los cuadros, lleva tiempo. No van a esperar que los encargados de curso libre ya lo tengan todo a la mano, pues. Hay que colocar el nombre, hay que verificar que su nombre esté bien en ese sentido. Además, hay otros cursos. En cursos libres hay alrededor de 50 cursos que se están impartiendo y otros que se van a impartir. Entonces, más o menos su diploma le va a estar llegando de unos 8, 15 o 22 días después. O sea, no se va a decir, ay, ya no me llegó mi diploma, es que perdí el curso. No, no es así. De tiempo, o sea, todo requiere paciencia. Le va a llegar su diploma. Pues, en ese sentido. Entonces, el 22 de mayo presentan su informe final o su examen. No se sugestionen, cursos libres no se gana con nota. Cada vez yo me he dado cuenta que en algunos otros cursos que mencionan la palabra examen y les da un estrés y se vuelven locos y locas por un punteo que les van a colocar. Entonces, en el diploma ni va a aparecer ese punteo. Solo va a aparecer Astrid Rivera aprobó el curso de metodología 1 y ahí la fecha y la universidad y eso le va a servir para su currículum. Así de sencillo. Igual en la universidad, cuando le den su título universitario, ahí no aparecen notas. Ahí sencillamente aparece el título con su nombre. Ahí no le va a decir que tuvo un promedio de 90 puntos en tales cursos. Eso no es así. Aprendan de que los cursos no se ganan con punteo, se ganan con conocimiento, para que no se estrese. Bueno, ¿alguna final es la presentación de TED? Astrid, había una propuesta que era sobre que usted hacía un trabajo de investigación. Voy a dejar las dos variables. La monografía o el artículo científico sobre el tema de la piratería o sobre el tema que usted está trabajando de investigación. Voy a dejar las dos variables. Usted puede presentar cualquiera de los dos. O si quiere presentar los dos, pues los dos. Eso ya es decisión de usted. O presenta el artículo sobre la piratería o sobre su trabajo de investigación que ha venido trabajando. Ahí van a estar las variables, ahí van a estar las instrucciones para que usted tenga derecho a esos 30 puntos. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Ya nos pasamos de lado. Si no, pues dejamos por finalizada la sesión del día de hoy. Agradezco su asistencia a esta sesión. Nos estamos viendo la otra semana, que sería con el tema de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Tipos de hipótesis, cómo se redacta una hipótesis, cómo se operacionaliza una hipótesis, que sería lo que vamos a estar viendo el 8 de mayo, propiamente. Y así vamos a continuar hasta el 29 de mayo, que es cuando finaliza este curso. Les deseo muchas bendiciones, les deseo mucho cuidado por la situación en que estamos pasando. Cuídese usted, cuida a su familia y cuídenos a los demás también en ese sentido. Les deseo, vuelvo a repetir, muchas bendiciones, mucho cuidado y entonces nos estaríamos viendo el próximo sábado a la misma hora por el mismo medio. No sé si hay alguien más, si no, pues doy por terminada la sesión el día de hoy. Gracias, licenciado. Feliz noche o feliz tarde. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Bueno, igualmente. Feliz tarde, licenciado. Igualmente.